Argentina está gobernada por el peronismo, el peronismo es una liga de gobernadores que elige en cada momento quién le va a asegurar retener el poder. Así como dijeron en el 95, 94, mientras se discutía la reelección o no de Menem previo a la reforma, en realidad Menem va a la reelección después de que pierde Cavallo la elección de Córdoba y con Schiaretti de primer diputado, y ahí se cae quien podía ser sucesor de Menem en el 95. Claro. Fue el peronismo que eligió que fuera Menem. En el 2003, el apoyo en la primera vuelta a Menem se cae en el segundo y el peronismo elige que sea Kirchner. Renueva con Cristina en el 2007 y yo creo que hoy no hay en el peronismo ningún dirigente que le dé más seguridades que Cristina de Kirchner al peronismo para seguir en el poder. Está abierta la duda de si puede ganar en primera vuelta, cómo le puede ir en un balotaje, pero la verdad es que es el peronismo que elige su candidato. No ese estereotipo de que Kirchner domina el peronismo. No. Los Kirchner son un emergente de una liga de gobernadores que gobierna la Argentina cuando puede. El peronismo y dentro del peronismo, el nuevo peronismo más moyanista. El peronismo, son todos peronistas, en realidad. Si vos vas, por ejemplo, a esta cosa del que le llaman el peronismo federal, vos deberías preguntarle a cada uno de ellos por qué no está en el peronismo del gobierno. Y la verdad que no tienen ninguna explicación plausible, salvo que no los han llamado. Muchos de ellos, si los llaman, van corriendo. Sí, vos decís. O sea, es una discusión más de personas que de proyectos. Ahora, ¿vos crees que el peronismo, con otro candidato, Scioli, no gana ante una oposición tan desunida? Mira, el gobierno está tan desunido como la oposición. Si vos mirás el programa de la oposición, lo que significa Sabatella o Delía o Heller, digamos, y del otro lado, Boudou, Levido o Timerman, la verdad que hay tantas disidencias y tantas diferencias como en la oposición. Lo que los une es que tienen el gobierno. En Argentina hay dos partidos, los que tienen poder y los que no tienen. Y fíjate vos como los que tienen poder, el caso de los gobernadores radicales del 2007, los intendentes del 2007, en realidad buscaron e hicieron la alianza con el kirchnerismo porque eran socios en el manejo de distritos, provincias, municipios. Sí, es cierto. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de la Argentina es que los candidatos no se definen hasta último momento. Yo pienso en otros países, no Estados Unidos, donde lo tenés un proceso interno de 2 años, pero Chile, ponele, o Uruguay, o Brasil, más similares a la Argentina, que se definen por lo menos 1 año antes o 10 meses antes. Y eso ya te da una certeza, no certezas de campañas, sino también al votante, para ir preparando más conscientemente la decisión de voto. Mira, la Argentina vive una crisis política, a mi entender, desde hace muchos años, lleva una década o más, en el cual no hay sistema político de partidos. Son carpetas. El Partido Justicialista, ¿qué es? Es un expediente en el juzgado Servini. La UCR lista 3 lo mismo. Es decir, no hay partidos que construyan candidatos sólidos. Y esa es una debilidad del sistema. La responsabilidad es de la dirigencia. Ahora, los dirigentes actuales han heredado eso y no han hecho nada por remediarlo. Más bien, y porque les conviene. Han hecho uso de eso porque les conviene. Es decir, no se consulta al electorado en primarias y eso genera candidatos muy débiles. Si vos mirás el ciclo Kirchner, que en un sector de la prensa decía que era hegemónico, dominante y mandón, se le cayeron el gobernador de La Rioja, se les cayó Ibarra, se les cayeron 2 gobernadores de Santa Cruz. Todos socios del kirchnerismo de 2003-2007 se fueron a la casa, fueron destituidos o renunciaron por las crisis. O sea, candidatos de una extrema debilidad. Es un problema de la Argentina. Ahora, esto empezó hace muchos años. ¿Hay algún estadio anterior al cual regresar que hubiera sido normal? Es muy difícil saberlo en la Argentina. Sí, tenemos un siglo de interrupciones institucionales. ¿De dónde vamos a sacar partidos sólidos? Sí, bueno, pero lo mismo se puede decir de otros países que sí lo lograron. Chile, por ejemplo. Bueno, pero Chile es un caso que no se puede copiar. En Chile vos sabés que hay un voto
voluntario del que está registrado. Y las internas o primarias que hacen los partidos para ser candidatos son bastante cuestionadas en el propio Chile. Vos sabés que Chile es un país que tiene todavía una estructura política feudal en donde gobiernan 7 familias. Ahí no surge nunca un ex camionero como Menem presidente como fue en la Argentina. Pero surge una médica hija de un detenido por la dictadura como fue Bachelet. Que sí, nadie pensaba que ella podía llegar a ser presidente. Con el rango de general. Es un hijo militar, no. Chile es un país como algunos países de Latinoamérica como México, donde la selección de la dirigencia se hace en una clase social, en un sector social. Nunca vas a ver un camionero que llegue a presidente de la Argentina como fue Menem, que manejaba el camión de su papá cuando era chico. Es decir, se recluta en un sector de familias, los Frey o la democracia cristiana técnicamente es una oligarquía. Además vos sabés que en Chile vota el registrado, o sea, no vota todo el mundo. Sí. Sí. Bueno, estoy pensando en Uruguay también, entonces Mujica es un caso raro. Uruguay es un caso raro, ¿no? Es un caso raro, pero ellos no tienen la crisis que tenemos nosotros. Ellos han tenido una... Acordate, vos sos muy chica, pero a Uruguay se le llamaba la Suiza de América del Sur, porque tenía un orden político muy... Además nosotros tenemos maldiciones atávicas. Por ejemplo, el voto obligatorio. Ningún país que funciona tiene voto obligatorio. Sí, absolutamente. El voto obligatorio le regala al político el capital llamado voto. En cualquier país donde hay voto voluntario, Estados Unidos, la primera misión de un candidato es ir a buscar al votante para que participe. Sí, claro. Y en segundo lugar, para que me vote a mí. Sí. Acá vos le regalás con el voto obligatorio directamente el recurso, el capital del voto al dirigente, y lo que vos tenés que hacer con todas estas leyes que arman, y los sistemas, las martingalas, las testimoniales, o las leyes estas que hay ahora con listas de adhesión, toda esa legalidad electoral que se va haciendo a la medida que se va haciendo la campaña, a la medida de los intereses de los candidatos. El gobierno demoraba hasta el viernes pasado la reglamentación de las leyes electorales, y del gobierno te decían, ¿por qué no lo hacen antes? Porque estamos esperando a ver cómo viene la mano. Entonces vos generás unos candidatos que carecen absolutamente de fuerza. Yo siempre suelo dar un ejemplo que es el de Obama, o el de Bush. Bush te llevó a la guerra en Irak y Afganistán, y el gobierno no cayó. Imagínate esa decisión de gobierno en nuestro sistema. Pero ¿cómo va a caer el gobierno en Estados Unidos? El sistema es Obama estatiza la General Motors, y no pasa nada. ¿Te imaginas si acá el gobierno... pero él estatizó. Sí, lo estatizó, ¿cómo que no? ¿Fue una estatización? No, fue una participación del Estado, eso bueno, parcial, bien parcial. Nosotros dijimos que era una General Motors ya le está devolviendo la plata. La están devolviendo, pero acá hubiera sido un debate que hubiera atentado contra la institucionalidad del gobierno. ¿Por qué? Porque los presidentes y los mandatarios son extremadamente débiles, por eso no pueden controlar el tránsito, no pueden cobrar los impuestos, no pueden dar seguridad pública, no pueden levantar el corte de Gualeguaychú, donde 7 viejas cortaban un puente y había 60 gendarmes cuidando que nadie tocara a las viejas. Y la Argentina tuvo una crisis institucional, ¿por qué? Porque no se animaba el gobierno, porque el gobierno querría hacerlo, pero sabe que no tiene la legitimidad de la sociedad para actuar con energía en algunos temas, y lo toleraba. Es como los piquetes en la capital. ¿Por qué los toleran? ¿Vos crees que le gusta al gobierno? Yo creo que no les gusta y quisieran disolverlo. Pero saben que si tocan a un señor que corta una calle, vamos a estar todos en la plaza diciendo gobierno represor. Ese es el problema de la Argentina. Debilidad extrema de los gobiernos, origen el voto voluntario. ¿Y cómo se soluciona eso? Si lo supiéramos no estaríamos ni vos ni yo acá. Estaríamos haciéndolo. Yo creo que hace falta una decisión de los dirigentes políticos de tomar medidas, tomar estrategias institucionales a mediano y largo plazo para que remedien esto. Fíjate vos, el peronismo ya es una caricatura de una democracia partidaria dentro de un partido. Sí, el peronismo federal es una caricatura del peronismo, donde la elección que hubo el domingo pasado en la zona del noroeste fue Rodríguez Sassolo, ganó 9-1, con lo cual le está diciendo a la gente que en estas internas, en realidad los votantes ya van en la urna del candidato. Duhalde dijo, yo no participo, y no llevó los votos. Esto es un ejemplo de la democracia. Bueno, el dedazo de Kirchner poniendo a su mujer es otro extremo casi monárquico. El dedazo de Duhalde poniendo a Kirchner. Duhalde siempre decía
que los candidatos había que hacerlos dejando en las listas de diputados casillas vacías para después premiar a quienes deberían ir en los cargos. Pero esto es algo que es una consecuencia y no una causa. La crisis viene de hace muchos años y los dirigentes no han hecho nada. Te diría que hasta yo tengo una explicación para dar, que es que la crisis es tan grande y los gobiernos son tan débiles que tienen que ocuparse solo de su subsistencia. Sí. Pero en algún momento a mí me parece que la Argentina tiene que tener una cosa así similar a lo que fue el Pacto de la Moncloa durante la transición española, en la que todos se pongan de acuerdo a decir, bueno, vamos a reformar esto, porque además, si lo miras de otro punto de vista, vos decís, cada gobierno pugna por su subsistencia y por eso tenemos partidos políticos que se van desmembrando. Pero a largo plazo les conviene estratégicamente, porque si vos tenés un partido fuerte, en un sistema de reglas claras, consensuadas, que apunte a la salud institucional del país, eso debería estratégicamente servirle al partido, saber cómo se va a mover, planificar a largo plazo y planificar cómo retener el poder en los próximos 10. Yo coincido con vos, pero es como decir, si se tomaran medidas higiénicas, la gente no tendría caries ni sida. Pero eso no ocurre. Los gobiernos están más bien interesados en sostener su estabilidad y el público lo entiende, porque como en la Argentina los gobiernos se caen, el público hasta le tolera estos extremos que hacen los gobiernos de hacer cualquier cosa para lograr algún éxito en el poder y seguir. Eso es consustancial a todos los partidos y los gobiernos. Y esto, repito, no lo empezó este gobierno lo hereda, lo que no hace es remediarlo. ¿Puede remediarlo? Yo creo que desde la cultura política del peronismo es muy difícil. Y la de otros partidos, en la Argentina el radicalismo y algo el socialismo son los únicos que hacen algo parecido a una interna, o alguna discusión interna. El resto. ¿Y qué sucede si ganan estas elecciones un candidato que no tenga partido, o que no tenga la estructura del radicalismo y del peronismo, ponele Macri? ¿Vos creés que él puede llegar a hacer una reforma tal de forma que le permita a largo plazo construir una estructura y mantener el Mira, poder? él tampoco hace ninguna interna partidaria, tiene una alianza de gobierno que junta sectores del peronismo, del conservadurismo y del radicalismo, pero él también está incurso en esta necesidad que tienen los mandatarios, los gobernantes de sostenerse y no tomar medidas, que creo que es porque no lo pueden hacer. Además, te repito, miremos hacia atrás. Hacia atrás, ¿en quién te vas a ver? ¿En el armado de los políticos del 83? Que se hicieron sobre unos padrones viejos, que son los que se siguen usando ahora. La famosa zaranda de los padrones que se piden cada vez que se habla de la reforma, nunca se hace.